Quiero afrontar en esta meditación de esta tarde una cuestión que me preocupa extraordinariamente. Hasta tal punto me preocupa que creo que está en juego, posiblemente como nunca en 2000 años, el futuro de la Iglesia. Veo en el horizonte la posibilidad real de un cisma de graves consecuencias. Naturalmente, mi opinión no tendría mayor valor si no estuviera unida a la opinión de personas mucho más entendidas y relevantes que yo. La utilización que se está haciendo del concepto de misericordia es una utilización absolutamente demagógica y por lo tanto falsa y dañina. El concepto de misericordia mal entendido, separado del concepto de verdad y por lo tanto del concepto de amor, puede ser dañino, tremendamente dañino, para incluso la persona a la cual supuestamente se le quiere beneficiar. Y desde luego para el conjunto, para el cuerpo de la Iglesia, que va abocada a un cisma. Confío, estamos rezando muchísimos para que esto no suceda, ¿no? Pero ya se habla abiertamente del cisma como una posibilidad real. Y creo que hay momentos en la vida en los cuales hay que tener el valor de hablar, y de hablar francamente, honestamente, porque decimos en español que el que avisa no es traidor. Y para que no ocurran determinadas cosas, que hay muchas, pero muchas posibilidades de que ocurran, es la hora, yo creo, decisiva de hablar. Lo están haciendo otros, repito, desde otros ángulos, más el tema del ángulo teológico, patrístico, dogmático, canónico, de derecho canónico, y yo quisiera afrontarlo esta tarde desde la perspectiva espiritual. El Nuevo Testamento no es el único testamento, y la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento es una revelación que completa otra revelación. Olvidarlo es quitarle al edificio los cimientos y provocar, por lo tanto, su ruina. Dios es amor, sí, pero primero no nos ha enseñado qué es amor. Primero nos ha enseñado que es el Todopoderoso. Primero nos ha enseñado que es el Señor. Y primero nos ha enseñado que es juez. Un juez amoroso. Un juez padre. Un juez misericordioso. Pero un juez. Despreciar el concepto de Dios como juez. Tratar al juez como si fuera un criminal, a eso hemos llegado. Jesús habla de que Él es el camino y asume los 10 mandamientos como algo que no se puede suprimir, nadie puede hacerlo. Por lo tanto, despreciar la moral como se está despreciando en este momento y decir, como tantos dicen, que el cristianismo no es un moralismo, y con eso quieren decir que se puede ser cristiano al margen de un comportamiento ético, es reducir el cristianismo al sentimentalismo. Yo tengo una relación con Dios sentimental, más o menos efusiva, incluso habría que decir no sentimental, sino sentimentalista o sensibloide, según la cual yo hago lo que me da la gana en mi vida y pretendo que Dios esté contento conmigo. Decir que la misericordia tiene que aplicarse al margen de la verdad o en contra de la verdad, eso sí que es ir directamente contra
las enseñanzas del propio Cristo. Él es la verdad. Lo mismo que decir que la verdad no existe, o es inalcanzable, o es relativa, y que no existe ninguna verdad absoluta, o ninguna verdad objetiva, no solo es negar 2000 años de pensamiento cristiano, basado en esto que estoy diciendo, en una definición de Dios dada por el propio Dios, sino que es negar miles de años anteriores del propio pensamiento. O sea, es retroceder culturalmente a una época anterior a Sócrates. Hay que tener o mucho valor o mucha ignorancia para atreverse a decir esto. Quitar la verdad del discurso del amor es ir directamente a una falsificación demagógica de ese discurso que termina por hacer daño a la persona en cuestión. El Señor no dice por casualidad, no dice por casualidad esta definición en este orden, sino que es el orden en que tiene que practicarse. Soy el camino, la verdad y la vida. No puedo llegar a la vida si no es a través de la verdad y recorriendo un camino. Esto lo entendió la Iglesia siempre. Cuando uno recoge ese concepto de misericordia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, se da cuenta de que la misericordia de Dios, siendo infinita, está limitada no por la parte divina, sino por la parte humana. Tú no condicionas el perdón de Dios, tú condicionas la recepción del perdón de Dios. Y además, ese perdón de Dios, esa misericordia divina, es una misericordia que solo puede ser entendida como regalo y no como derecho. Y este es otro de los puntos en los cuales se está demagógicamente haciendo confusión. Tengo derecho a. ¿A qué? ¿Tienes derecho a qué? ¿A comulgar? Comulgar es un don. ¿Tengo derecho a ser sacerdote? Ser sacerdote es un don. El planteamiento del hombre hacia Dios no puede ser un planteamiento de derechos, sino que tiene que ser, únicamente debe de ser, un planteamiento de gratitud. Yo no tengo derecho. La misericordia divina está siempre a 1 milímetro de mi piel, siempre. Pero para poder entrar, para poder cruzar ese milímetro, yo tengo que decir, perdóname, tengo que abrir la puerta con el arrepentimiento, perdóname, y tengo que abrir la puerta con el propósito de enmienda. Perdóname, voy a intentar no hacerlo más. Entonces, esa misericordia divina que ya salió inmediatamente del corazón de Dios, llega a mí, y yo la experimento como algo maravilloso, que no merezco, como un regalo al que no tengo derecho, y doy como respuesta a esa divina misericordia mi agradecimiento, que tiene que ser un agradecimiento de obras y no solo de sentimiento. El primer acto de misericordia que tiene Dios para con nosotros es decirnos la verdad. Hemos llegado a un punto en el cual consideramos misericordia la mentira, el engaño, y pensamos que somos misericordiosos con la gente cuando les engañamos y les mentimos. Tengo que darte una mala noticia y una buena noticia. Estás enfermo, pero tienes arreglo. Esto es lo que dice Jesús. Nosotros decimos, no, usted no me puede dar esa mala noticia. Usted solo puede decirme, estoy sano y estoy sano. Perdona, pero si te digo que estás sano y estás enfermo, nunca te curarás.
el mal irá creciendo y por lo tanto nunca podrás alcanzar la salud, la felicidad, ni aquí ni en el más allá. Tú solo puedes comulgar el cuerpo y la sangre del Señor si estás éticamente preparado, soy el camino. Y si estás dogmáticamente preparado, soy la verdad. Si aceptas las enseñanzas de la Iglesia y si estás en gracia de Dios. Esta ha sido la tradición de 2000 años. Por eso la Iglesia no puede aceptar a la comunión, por ejemplo, a los protestantes. Apliquemos esto a los casos concretos. Se está hablando de que los divorciados vueltos a casar sin haber obtenido la nulidad matrimonial pueden comulgar. Pero están planteándose un problema que en primer lugar no es el problema de la familia y está planteándose en el contexto del sínodo de la familia, hasta tal punto que el cardenal Casper, que es al cual el Papa Francisco encargó la relación previa al estudio de este sínodo, el cardenal Casper ha llegado a decir que si esto no se admite, más valdría no llevar a cabo el sínodo. Si no se permite la comunión de los divorciados vueltos a casar, son palabras de él, más valdría no llevar a cabo el sínodo porque sería una gran decepción. Además, afrontar esta cuestión de forma aislada es ir a una trampa ignominiosa que tiene que saber, porque no se puede pensar que lo ignora, aquel que la promueve. Es decir, abierta la puerta a la comunión eucarística al margen de los dos puntos que he dicho antes, estar en gracia de Dios y aceptar el dogma, es decir, al margen de el camino y la verdad, pretender llegar a la vida, que es la unión con Dios, sin pasar por el camino y por la verdad, aceptar esto en este caso concreto es abrir la puerta al resto de los casos. Es decir, abierta la puerta, esa puerta ya queda abierta. Y se presenta como misericordioso aquel que acoge la petición de esa persona concreta que desea comulgar y que no está en las condiciones. Y le dices, sí, comulga. ¿Quién eres tú para decirlo? Cuando el propio Cristo establece las condiciones. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú Cristo? ¿Eres más que Cristo? ¿Eres el dueño del mensaje? ¿Has destituido a Cristo como fundador del cristianismo para ponerte tú en su lugar? Hay que inventar, que hay que ser innovadores para resolver el problema. Se inventa y se hacen las innovaciones que haya que hacer. Pero nunca por un camino que va en contra de la palabra de Dios, de la doctrina de la Iglesia durante 2000 años, y que va a generar, repito, no solamente daño para la persona, a la cual se la miente, se la engaña, se le oculta la palabra de Dios. El que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, come y bebe su propia condenación. Se le oculta esto a esa persona, no haciéndole bien, porque esa comunión no le va a hacer bien, sino que le va a hacer mal, sino que es que además se daña gravemente a la comunidad, que va claramente a la división, va claramente al cisma. Hay que advertirlo. Repito, el que avisa no es traidor. Y es hora de decirlo antes de que sea demasiado tarde, antes de que se cometan cosas que muchos podrán decir con razón, se está yendo en contra de la palabra de Dios, se está yendo en contra de 2000 años de doctrina de la Iglesia. Yo me veo en el deber de conciencia de hablar con esta claridad. Creo que somos muchos los que lo estamos haciendo. No sé si inútilmente, pero es el momento de decirlo. No se puede
ir en contra de las enseñanzas de Cristo. Nadie, absolutamente nadie, puede en la Iglesia Católica decir: habéis oído que Jesús os dijo, pero yo os digo. Porque solamente Jesús es el Hijo de Dios. Y nadie en la Iglesia Católica es Dios por encima de Dios. Por encima de Jesucristo en la Iglesia Católica no hay nadie. Si alguno pretende ser más Dios que Jesucristo, está automáticamente fuera de la Iglesia Católica. Vamos a hacer un momento de oración en silencio. Y yo quisiera afrontarlo esta tarde desde la perspectiva espiritual. El Nuevo Testamento no es el único testamento. Y la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento es una revelación que completa otra revelación. Olvidarlo es quitarle al edificio los cimientos y provocar, por lo tanto, su ruina. Dios es amor, sí, pero primero no nos ha enseñado qué es amor. Primero nos ha enseñado qué es el... Naturalmente, mi opinión no tendría mayor valor si no estuviera unida a la opinión de personas mucho más entendidas y relevantes que yo. La utilización que se está haciendo del concepto de misericordia es una utilización absolutamente demagógica y por tanto falsa y dañina. El concepto de misericordia mal entendido, separado del concepto de verdad, por lo tanto del concepto de amor, puede ser dañino de hablar, y de hablar francamente, honestamente, porque decimos en español que el que avisa no es traidor. Y para que no ocurran determinadas cosas, que hay muchas, pero muchas posibilidades de que ocurran, es la hora, yo creo, decisiva de hablar. Lo están haciendo otros, repito, desde otros ángulos, más el tema del ángulo teológico, patrístico, dogmático, canónico, de derecho canónico. Quiero afrontar en esta meditación de esta tarde una cuestión que me preocupa extraordinariamente. Hasta tal punto me preocupa que creo que está en juego, posiblemente como nunca en 2000 años, el futuro de la Iglesia. Veo en el horizonte la posibilidad real de un cisma de graves consecuencias, tremendamente dañino para incluso la persona a la cual supuestamente se le quiere beneficiar. Y, desde luego, para el conjunto, para el cuerpo de la Iglesia, que va abocada a un cisma. Confío, estamos rezando muchísimos para que esto no suceda. Pero ya se habla abiertamente del cisma como una posibilidad real. Y creo que hay momentos en la vida en los cuales hay que tener el valor